Hoy les voy a presentar una planta extraña que tiene propiedades increíbles para la humanidad y también la conocemos con el nombre de fósil viviente. Es una planta con hojas tubulares, bastante perenne o longeva. Esta planta se llama Equiset, o a veces le llamamos la planta fósil porque es una planta que viene desde hace muchos años. Las personas que la cultivaban la utilizaban como para la medicina, digamos para el tratamiento del cabello, para el tratamiento de la piel, y algunas personas hacían infusiones para colocárselas en las piernas o en la piel donde tendrían celulitis. Otras también la utilizaban para los problemas capilares, digamos para el problema del cabello, por decir como los hombres utilizaban mucho las infusiones para no llegar a quedar calvos. Esta planta la cultivamos mucho en terrenos pantanosos, no le puede faltar el agua, es una planta que le gusta los terrenos encharcados y esto hace que ella se mantenga hermosa. De esta les comparto que sus hojas son como una especie de tubos, si las tocamos muy fuerte entonces estas se parten y cuando sucede esto tenemos que empezar a podar. Estas son una especie de cañas, algunas personas le llamaban que es bambú, pero resulta que no, es una planta muy parecida pero no tiene hojas. Digamos sus ramificaciones, estas son las hojas. La raíz es una raíz bastante densa, les voy a mostrar por acá, pero no es tan fuerte, simplemente podemos cogerla, la podemos sacar de manera manual, no necesita mayor esfuerzo y esto hace que la cultivamos en nuestro jardín, la volvimos ya ornamental y cuando la vemos digamos en partes donde tienen un jardín a la entrada o en espacios con sol o sombra, esta la tienen así como formando una especie de caminito, haciendo que se vea de una manera muy bonita. En cuanto a la iluminación, esta planta le encanta el sol, le encanta la semisombra, pero cuando la tenemos al sol directo suele ser un poco más seca en la parte de arriba y su reproducción suele ser como los helechos por esporas, digamos esas semillitas que van saliendo en las puntas de las hojas, esas van cayendo y esto hace que sea una planta bastante invasora. Digamos en terrenos donde son muy grandes, estas esporas van cayendo y esto hace que la planta sea bastante invasora y en la mayoría de las veces terminan acabando con cultivos o otras plantas porque esta es una planta de crecimiento bastante rápido y cuando empieza a crecer hace que invada otras plantas y acabe con ellas. De esta les comparto que la podemos tener como planta acuática, la tenemos en casa, digamos en macetas, con su platico debajo y hoy les voy a enseñar una manera fácil de reproducirla y quiero que ustedes le vean sus raíces. La vamos a voltear para empezar a reproducirla y le vamos a cambiar a una maceta ya que todavía la tengo en esta maceta de plástico. De esta les comparto que la podemos ir sacando, digamos cuando la compramos. Esta empieza a tener una cantidad de raíces en la parte de abajo y a veces pareciera que fueran como unas lombrices transparentosas y esto hace que a veces nos dé como un poquito de miedo. Resulta que las raíces de esta planta son así. Normalmente cuando la compramos nos la dan en una bolsita y la mantienen en esos terrenos súper encharcados. Acá por ejemplo vamos a aprovechar para reproducirla. Más o menos cogemos una parte de acá y empezamos a sacarla manualmente o nos podemos ayudar con un cuchillo. Simplemente tomamos una parte y listo. Si ustedes quieren pueden cortar los esquejes que quieran. Les comparto que esta planta se puede cultivar muy bien en agua también. Yo la mantengo en agua y es una planta que prospera bastante rápido. Lo único es que hay que ponerla en un vasito o en el recipiente de vidrio que tenga bastante espacio, ya que los hijos van creciendo desde la parte de abajo y esto hace que a veces no tenga espacio y los hijos están. Bueno, acá ya la tenemos, como ustedes pueden ver, las raíces son un poquito densas, la tierra que ella usa está totalmente invadida por sus raíces y simplemente si ustedes quieren la pueden colocar en una maceta así normalita y le vamos a ir agregando sustrato en el lado o en los lados hasta que ella se cubra totalmente. De esta les comparto que cuando ya la tenemos en nuestra maceta le podemos agregar abono y las cochinillas que atacan a esta planta son muy pocas. ¿Por qué? Porque esta planta ha creado una resistencia a las cochinillas debido a su exceso de humedad y esto hace que ella se mantenga libre de cochinillas. Ahora, si la tenemos ya digamos en las partes de interior, estas cochinillas la pueden atacar por exceso de humedad. ¿Por qué? Porque no tiene ventilación. Si cuando la tengamos en interiores no la tenemos en un sitio bastante ventilado, vamos a tener en cuenta que debemos hacerle limpieza a las hojitas alrededor de ella para que estas cochinillas no nos la empiecen a invadir. Si está en un lugar en exteriores bastante ventilado, ustedes se van a dar cuenta que es muy poca la cochinilla que la va a invadir, ya que esta planta
es muy resistente a este tipo de plagas. Si de pronto empieza a tener cochinillas, vamos a usar un fungicida, el que usamos para plantas, normal, y listo. Bueno, acá ya tenemos nuestra planta. De esta les comparto que hay que hacerle siempre una especie de poda cuando pasa más o menos 1 o 2 años y esta se empieza como ya a ramificarse demasiado, y esto le hacemos una poda así, drástica, de esta manera, y no pasa nada, simplemente ustedes le entresacan, si no la quieren ver desde la parte de abajo, le van entresacando todas las hojitas que estén amarillas o los que estén más gorditos, y eso hace que la planta se ramifique un poco más. En algunas ocasiones le he visto que la podan así drásticamente, totalmente, todas las hojitas de esta manera, y esta planta tiene una facilidad de crecer súper rápido. Lo único es que esta empieza a tener unas hojitas muy diminutas, como unos tallitos muy pequeñitos, y esto hace que a veces nos confundamos que la planta se ha muerto. Ahora, si de pronto le haces una poda drástica y ves que no empiezan a salir los hijitos, no te preocupes, simplemente la sigues regando y con el pasar de los días esta empieza a tener una cantidad de hijitos que ya les voy a mostrar una que tengo en reproducción de esa manera. Acá, por ejemplo, esta la tengo reproduciendo como les comentaba anteriormente. Le quité todas las hojas de encima, le hice una poda drástica y esto fue lo que quedó. Lo que sucede es que esta no tiene mucha iluminación y por eso son esas hojitas así que parecen como hilitos. Esto les comparto de esta hermosa planta, y cuando ustedes le hagan la poda drástica no se preocupen, ella vuelve a nacer, lo importante es mantenerla hidratada. Ahora les voy a mostrar una que tengo reproducida en agua. Acá, por ejemplo, esta le he colocado 2 gajitos nada más, y estos son los palitos que han ido creciendo durante algunos días. Cuando la coloqué acá solamente eran 2 varitas y acá han empezado a salir estas otras. Es una planta que se da muy fácil, digamos, si la quieren reproducir en agua, lo único que les aconsejo es colocarla como en un recipiente más ancho para que los hijitos salgan de manera más rápida, ya que acá ella está muy apretada y esto hace que estos no salgan sino se queden aquí. Si ustedes la van a reproducir, ya tienen sus esquejes, por decir así como este, si no tienen espacio o no tienen otra maceta, simplemente lo colocan aquí en un ladito y este empieza a enraizar de una manera bastante rápida. Si no quieren dejarle las hojitas, también le hacen la poda drástica y esto hace que la planta se mantenga de una manera activa, y en la mayoría de los casos también podemos hacerle otra poda. Digamos, si ustedes no la quieren tener toda hacia arriba, simplemente la cortan a la altura que ustedes quieran, digamos hasta acá, y esto hace que la dejen así, de esta manera, o la van cortando toda pareja o simplemente la van entresacando y listo. Esto les comparto de esta hermosa planta extraña.